El acusado del doble asesinato en Devil's Den afirma en la corte que es inocente. Andrew McGahn declaró hoy en una sala de Arkansas. Hoy leyeron los cargos y él se declaró no culpable. Aquí comienza lo difícil y el largo camino hacia la justicia. Los fiscales en Arkansas dicen que tienen un caso sólido contra el ahora exmaestro de primaria, quien, según ellos, es el hombre que apuñaló y mató a una madre y un padre a quienes no conocía, quienes solo estaban de excursión de fin de semana con sus hijas pequeñas en un estado al que acababan de mudarse, un presunto asesinato al azar. Ustedes están representando a McGahn. ¿Pueden hablar con nosotros brevemente? ¿Algún comentario? Los abogados de McGahn guardaron silencio. Ni siquiera reconocieron a los medios afuera de la sala del tribunal hoy, cuando se les pidió un comentario sobre cómo podría desarrollarse este caso en el futuro. ¿Cómo podría ser el caso judicial de McGahn ahora que parece que va a intentar luchar contra estos cargos? Caso presentado por Ley y Crimen. Soy Chris Stewart. Un acusado que se declara culpable en una de sus primeras comparecencias casi nunca sucede, incluso si ese acusado enfrenta el tipo de pruebas que los fiscales en Arkansas dicen tener contra él. Ese acusado es Andrew James McGahn. Les diré cómo respondieron los fiscales a su declaración de no culpable hoy en un tribunal del noroeste de Arkansas. Imagen de McGahn en su primera comparecencia ante el tribunal hace unas semanas. Hoy no se permitió que las cámaras lo grabaran mientras comparecía con un defensor público a su lado por primera vez. McGahn está detenido sin derecho a fianza en una cárcel del condado de Washington, Arkansas, en la parte noroeste del estado, a unas 2 horas de Tulsa, Oklahoma. Video del ingreso a la cárcel del condado de Washington tras su arresto en Springdale, Arkansas, el 30 de julio. Los fiscales creen que tienen un caso sólido contra McGahn. La policía dijo que él confesó parcialmente los 2 asesinatos, pero no revelaron más detalles sobre lo que McGahn declaró en la entrevista. Tras el arresto de McGahn, autoridades de otros estados investigan si está vinculado a casos sin resolver. Casos sin resolver sobre los que los detectives ahora dicen que están intercambiando información con detectives en Arkansas. Hablaré más de eso en un momento. En Arkansas, acusan a McGahn de matar a Kristen y Clinton Brink. Familiares y autoridades afirman que la pareja murió como héroes, presuntamente por Andrew James McGahn. La familia se mudó a Arkansas desde Dakota del Sur. Clinton, el papá, iba a empezar como repartidor de leche el lunes, pero fue asesinado durante una caminata familiar en este parque. La policía dice que esta es una foto de McGahn vestido de negro, usando guantes sin dedos y armado con un cuchillo en el parque estatal Devil's Den 5 días antes de su arresto. La policía afirma que McGahn atacó primero a Clinton y Kristen llevó a sus hijos a salvo, salvándolos. Esta pareja estaba de excursión con sus hijas de 7 y 9 años. Esas niñas pudieron llegar a una estación de visitantes, pudieron avisar a las autoridades del ataque. También pudieron dar a la policía información clave para que pudieran armar una descripción de cómo era este atacante. Después de que su mamá los puso a salvo, ella regresó para intentar ayudar a su esposo y fue entonces cuando perdió la vida. Supuestamente, los testigos vieron a McGahn huir del parque. Dicen que tenía sangre en la cara y se subió a un sedán negro de 4 puertas que después se determinó que era un Kia y se fue rápidamente. Esto desencadenó una búsqueda de 5 días en Arkansas. El parque estatal Devil's Den sigue cerrado desde el asesinato de los Brinks. 5 días después de las muertes, la policía localizó a McGahn gracias al Kia que conducía, en una barbería cerca del parque estatal Devil's Den en Springdale, Arkansas. Este es un video de la barbería difundido a medios, donde McGahn aparece cortándose el cabello. Tiene mucho cabello en la cara. La barbera cree que quería cubrir su rostro. Le pidió que no le cortara nada de la parte superior de la cabeza. Tampoco quiso dar su nombre cuando llegó por primera vez.
Aproximadamente 4 minutos después de que comenzó ese corte de cabello fue cuando los detectives entraron por la puerta. Ahora, hablamos con personas en la barbería y dijeron que escucharon que los detectives le preguntaron a McGann si el auto en el estacionamiento afuera era suyo y él dijo que sí. Aquí está el video de McGann entrando a la barbería. Ahí se observa que el auto oscuro coincide con la descripción del vehículo que la policía difundió cuando estaba prófugo. Esto fue lo que dijo la barbera que cortaba el cabello a McGann al hablar con News Nation. Al revisar su cabello, noté que su cuero cabelludo lucía muy seco y enredado. Interesante. Parecía sorprendido de que la policía estuviera ahí por él o porque, como ya hemos escuchado, la policía ha dicho que él lo admitió, que dijo, sí, yo hice esto. ¿Parecían sorprendidos cuando llegaron ahí? Creo que era un detective, pero no recuerdo su nombre. Él entró, le preguntó a Gina de quién era ese auto y ya sabes, él tenía la cabeza agachada todo el tiempo. No dijo nada hasta que ellos comentaron que creían que era su auto. Aquí puedes ver a McGann en su primera foto de fichaje. Parece que su corte de cabello no estaba terminado. Pero ciertamente, lo que más nos llama la atención es la expresión en su rostro. Es una que encontramos increíblemente amenazante. Esto fue aún más impactante al conocer más de su pasado. Lo que diré es que él se mudó aquí recientemente y consiguió un trabajo en una escuela local. McGann quizás se cortaba el cabello para el inicio del año escolar que comenzaría tras su arresto. Recién había sido contratado para enseñar a niños de primaria en Springdale, Arkansas. Aquí hay una publicación ahora eliminada de McGann siendo bienvenido por la escuela donde iba a trabajar en. El distrito escolar de Springdale informó que McGann no tuvo contacto con niños o familias, ya que acababa de ser contratado y el ciclo escolar aún no iniciaba. Pero sí seguimos el camino de tratar de reconstruir el pasado de Andrew McGain. En los últimos 3 años lo contrataron al menos 5 distritos escolares distintos. En Plano, Texas, solo estuvo 4 días tras ser contratado antes del ciclo escolar, pero se fue para enseñar en Oklahoma. Esos 5 distritos escolares eran 1 en Arkansas, 2 cerca de Tulsa, Oklahoma, y 2 cerca de Dallas. En 3 de esas escuelas se fue con la misma excusa, que era que renunciaba para tomar otro trabajo fuera del estado, excepto en una escuela. Fue en esta escuela en Flower Branch, Texas. Esta es una publicación de Facebook de 2022 que ahora está eliminada, donde daban la bienvenida al señor McGann para enseñar 4º grado. En la publicación, él hablaba sobre lo emocionado que estaba de enseñar a los niños ese año. En esta primaria, los padres decían que McGann les parecía un tipo raro. Una madre lo llamó distante y comentó en Facebook que supuestamente trataba diferente a niñas y niños en la escuela. Un papá contó al New York Post que McGann supuestamente sentó a una niña en su regazo y le pidió ser su novia. El distrito escolar investigó a McGann y concluyó que no actuó inapropiadamente, pero sí hubo favoritismo. Se le permitió renunciar y no regresó a esa escuela al año siguiente. Una cosa que nos ha llamado la atención desde que empezamos a cubrir esta historia y a reconstruir el pasado de Andrés James McGann es lo misterioso que parece ser su historial y lo frecuente que era que se mudara de un lugar a otro. La policía primero lo llamó Jaime Andrés McGann y 24 horas después cambió a Andrés Jaime McGain. McGann no tiene mucha presencia digital, lo cual para nosotros es una señal de alerta porque normalmente vemos que muchas personas publican en redes sociales y tienen una vida en línea, incluso cuando están acusadas de delitos como lo está McGann. Sin embargo, hallamos el Facebook de McGain que parece no usar desde la universidad. Aquí está cuando era estudiante de preparatoria en un suburbio al suroeste de Chicago. Sabemos que se fue de Illinois tras la preparatoria y un amigo contó que la mamá de McGann era de Oklahoma, lo que explicaría por qué se mudó allá. Ese amigo también nos dijo que McGain creció en un vecindario de clase trabajadora al suroeste de Chicago. En este vecindario vivían muchas familias sindicalizadas y también varios policías. Parecía tener una infancia normal. Jugó béisbol en la liga pequeña y tenía buena familia. Su papá era el entrenador del equipo de béisbol. Pero después de la preparatoria, en algún momento, McGann se alejó de muchas personas cercanas a él
y aún no está claro por qué. Lo que sé, las personas que trabajaban muy cerca de él, como que todos perdieron contacto con él. La verdad no sé qué pasó, sinceramente, pero dijeron que sí, que ya sabes, él terminó bloqueándome o algo así. Y eso es lo que he escuchado, así que... Ese amigo dijo que McGann tenía un problema notorio con la ira y también con las chicas. Aunque McGann afirma haberse graduado de Oklahoma State, en su Facebook aparece una universidad en Illinois, lo que sugiere que pudo haber estado en el Medio Oeste tras la preparatoria. Lo menciono porque un caso sin resolver de 2020 en Wisconsin, a pocas horas en auto de Chicago, ahora se investiga por posible vínculo con McGann. Aclaro que, por ahora, los detectives dicen que todo es preliminar. Solo están intercambiando información y no está claro si Andrew James McGann tenía alguna conexión con el caso del que estoy a punto de hablar en Wisconsin. Sin embargo, hablé con un detective en la oficina del sheriff del condado de Sauk-Ayab. Está cerca de Madison y habló sobre el asesinato no resuelto de John Schmutzer. John tenía 24 años cuando fue apuñalado hasta la muerte dentro del parque estatal Devil's Lake el 14 de octubre de 2020. El parque estatal Devil's Lake es el más visitado de Wisconsin y muy popular en octubre, ya que muchos viajan de otros estados para ver el cambio de hojas. La policía informa que a las 11:38 am alguien mató a Schmutzer en el sendero Grottis Trail. Fue en el sur del parque estatal Devil's Lake. Detectives afirman que no hay fotos del sospechoso, pero varios testigos identificaron a una persona de interés en este asesinato sin resolver. Apodaron a esa persona el corredor por correr frenéticamente en el parque. La policía dice que no tienen ninguna foto del corredor, pero sí tienen una descripción. Un hombre blanco de 1,78 m que vestía ropa oscura y fue visto corriendo frenéticamente por el parque en el momento del asesinato de Schmutzer en octubre de 2020. Los detectives no tienen el arma homicida en ese caso. Ahora, este no es el único caso sin resolver en el que las autoridades han llamado a la policía en Arkansas para ver si hay alguna conexión con Andrew James McGann. La Policía Estatal de Vermont investigó el asesinato de Honore Fleming, de 77 años, ocurrido el 3 de octubre de 2023. Era exdecana universitaria y entró a un sendero en Castleton, Vermont, cerca de las 4 de la tarde. La hallaron muerta a las 4:30 con un balazo en la cabeza. El caso sigue sin resolverse. Este es el retrato que la Policía Estatal de Vermont publicó hace 2 años. También publicaron una descripción de testigos y dicen que la persona de interés fue descrita como un hombre de aproximadamente 1,78 m, con cabello rojo corto, que vestía una camiseta gris oscuro y llevaba una mochila negra. De nuevo, en este caso, no está claro si Andrés Jaime McGann tiene alguna conexión con esto. La policía dice que hasta este momento no hay vínculos conocidos. Según nuestra investigación, McGann no tiene vínculo con Nueva Inglaterra. Ustedes están representando a McGann. ¿Pueden hablar con nosotros brevemente? Los defensores públicos de McGann rechazaron reconocer a los medios fuera de la audiencia hoy. Al público no se le permitió entrar a la audiencia, ni tampoco a los medios. Un juez presentó una moción para negar eso. El fiscal principal del caso sí dio una breve declaración. También dijo que espera una orden de silencio en el futuro. Aquí está parte de lo que dijo. Anticipo varias audiencias de seguimiento en este caso. Lo siguiente que sucederá, verán en el expediente que está programado como una audiencia de seguimiento. Los abogados y el tribunal se reunirán para determinar el avance del proceso. Aquí es donde comienza la parte difícil y empieza el largo camino para llevar este caso a la justicia. Muchos no perciben que alcanzar la justicia en un juicio puede tomar tiempo. Este caso tomará más tiempo de lo que la gente anticipa. ¿Esperabas que él dijera no culpable? Absolutamente. ¿Tenía alguna otra opción además de declararse no culpable? No conozco abogado defensor en Estados Unidos que dejaría que un acusado de un delito grave, especialmente este, se declarara culpable. El acusado tiene derecho a un juicio justo. Y parte de tener un juicio justo es ver todas las pruebas, ver el caso en su contra, y eso es lo que va a suceder en los próximos días, semanas y meses. Nos acompaña Josh Tomchek, abogado defensor penal certificado y exfiscal de homicidios.
Gracias, Tinopona, señor, por tomarse el tiempo de estar con nosotros aquí en Law and Crime. Hoy, Andrew McGahn se declaró no culpable en la corte. Creo que mucha gente, sabiendo que los fiscales han dicho que tienen una posible confesión, ácido desoxirribonucleico, el arma homicida. Y aún así, aquí está un sospechoso declarándose no culpable. ¿Por qué declararse no culpable si, según los fiscales, hay tantas pruebas en su contra? Bueno, tenemos que recordar que esta es una comparecencia inicial ante el tribunal, donde es su primera vez en la corte. Casi siempre una persona se va a declarar culpable. La única excepción a eso es si, por ejemplo, alguien ha sido sospechoso en un caso durante un tiempo, pueden llegar a un acuerdo antes de la acusación formal o antes de que se presenten cargos, donde se presentan con la idea de declararse culpables de ese documento de acusación. En todos los demás casos, especialmente aquellos donde buscan un castigo serio, como en un caso capital, el acusado se va a declarar no culpable en su primera comparecencia ante el tribunal. Y este es un caso donde los fiscales no han descartado la pena de muerte y han insinuado que esa es la dirección que van a tomar. ¿Qué se toma en cuenta para tomar esa decisión? Digo, claramente fue un crimen brutal del que lo están acusando. Pero, ¿qué es lo que realmente se toma en cuenta, si eres fiscal, para decidir si vas a buscar la pena de muerte en este caso? Depende de la jurisdicción y dónde se presenta el cargo. Creo que 27 de nuestros 50 estados todavía tienen la pena de muerte en sus leyes hasta el año 2025. En esas jurisdicciones, todas tendrán sus circunstancias agravantes establecidas por la ley, cosas que hacen que esos delitos sean elegibles para la pena de muerte. Contrario a lo que muchos creen, no todos los homicidios califican para pena de muerte. Debe existir una agravante como una condena previa por delito violento. Si el delito involucra a un menor o, como aquí, a dos personas muertas, cuando hay más de una víctima en un homicidio, casi siempre se considera un delito capital por el que el Estado puede buscar la pena de muerte. El otro gran factor es si creen o no que pueden probarlo. Es raro que en casos dudosos donde el Estado cree difícil probar asesinato en primer grado se busque la pena de muerte como castigo. Pero en circunstancias donde la evidencia es sólida, donde hay una confesión, donde hay pruebas forenses que vinculan a la persona con la escena, donde hay testigos presenciales y donde hay evidencia clara de esas circunstancias agravantes, entonces en un caso así es probable que el fiscal solicite la pena de muerte. ¿Y entonces cómo influye eso en la manera en que se lleva el juicio? Sé que eso varía según el estado. En Florida tienes una condena y luego inicia un proceso aparte, la fase de sentencia. En casos de pena de muerte, ¿el juicio cambia o solo determina si es culpable del delito? Sí, en la mayoría de las jurisdicciones con pena de muerte debemos calificar al jurado para estos casos. Así que en mi estado natal de Nevada, nuestros juicios en un caso capital se dividen en esos dos procesos separados. Antes llamábamos fase de culpabilidad a lo que ahora llamamos fase de juicio, donde se presentan pruebas. El Estado busca probar asesinato en primer grado. De no lograrlo, la persona no califica para pena de muerte. Si prueban que la persona es culpable de asesinato en primer grado en un caso capital, pasaríamos casi de inmediato a un segundo juicio llamado fase de sentencia, donde presentan pruebas de las circunstancias agravantes que mencioné, así como la defensa presentará circunstancias atenuantes, las cosas que ellos dicen que deberían hacer que el jurado no quiere imponer el castigo de la pena capital, la pena de muerte. Así que ese proceso es algo torpe, es desarticulado. Ocurre durante un periodo de tiempo más largo, pero para preparar el escenario para eso tienes que calificar al jurado para la pena de muerte. Así que tienes que tener jurados que consideren todas las formas de castigo. Tendrán que considerar la pena de muerte. No significa que siempre la vayan a imponer. De hecho, si dicen que siempre impondrían la pena de muerte, no serán elegibles para servir en ese jurado. Necesitas personas que puedan considerar toda la gama de castigos, hasta e incluyendo el castigo máximo. Andrew McGahn será representado por un abogado asignado por el tribunal. Por un lado, de nuevo, quiero decir, el Estado siente que tiene un caso muy sólido en su contra, que atraparon al tipo que hizo esto. Si eres un abogado defensor, ¿cuál es la estrategia aquí para defender a Andrew McGahn contra algunas pruebas bastante sólidas que los fiscales dicen que tienen?
Sí, o sea, la respuesta rápida es que depende. Los casos dependen de los hechos y lo que intentas hacer al defender a alguien en esas circunstancias. Y entiende, he representado a decenas de personas que enfrentan la pena capital. Cada caso y lo que buscas hacer en él es diferente. En algunas circunstancias no se trata de quién lo hizo. La evidencia, como un delito grabado en video, muestra al culpable. La cuestión es, ¿por qué? ¿Qué tipo de homicidio es? ¿Y cuál debería ser el castigo? ¿Cuál es la solución adecuada para este delito que ha ocurrido? Y en algunas circunstancias estamos luchando desde el inicio del caso para tratar de evitar una condena porque no existe esa evidencia o al menos hay un argumento articulable de que no la hay. En otros casos, literalmente solo estamos tratando de salvar la vida de alguien donde la evidencia de asesinato en primer grado es abrumadora, pero no creemos que las circunstancias sean tales como para que se imponga ese castigo. Al defender a alguien así, nuestro trabajo siempre es conseguirles el mejor resultado posible dentro de nuestras limitaciones éticas. Así que no sé lo suficiente sobre el caso del señor McGahn como para saber cuáles son sus posibles defensas ante el delito o cuál es su posible atenuante relacionado con la sentencia, pero estoy seguro de que los abogados que lo representan harán todo lo que esté en sus manos, dentro de sus restricciones éticas, para asegurarse de que reciba la mejor defensa posible. ¿Cómo actúa un defensor público? Y en el caso de Andrew McGahn, quien dice no tener dinero y era maestro, puede contratar a un abogado. ¿Cómo es diferente la defensa si es, por ejemplo, el equipo de Sean Combs, que tiene abogados estelares, comparado con otros acusados que solo reciben un abogado designado por el tribunal? ¿En qué se diferencian los recursos? Eso depende de cada caso específico y también de la jurisdicción. En realidad, contrario a lo que muchos creen, los defensores públicos son abogados. Hay excelentes abogados que han elegido ser defensores públicos. La dificultad, y de lo que siempre hablo con los clientes, es que cuando te asignan un defensor público, muchas veces no puedes elegir quién será tu abogado. Podrías obtener un abogado muy bueno de forma gratuita y un abogado que esté trabajando muy duro en tu caso. Podrías obtener un abogado que no ponga el mismo esfuerzo o que no le importe tanto, no puedes elegir. Tienes derecho a una representación efectiva y hay un estándar que lo define. Cuando contratas a tu propio abogado, tú puedes elegir quién es esa persona y presumiblemente si tienes los medios para hacerlo, contratarás a alguien que conozcas porque puedes ver su currículum, su historial, su formación y determinar si esa es la persona adecuada para ti. Cuando representamos a personas que son indigentes, muchas veces, y especialmente en un caso capital, hay recursos disponibles para contratar expertos, investigadores, personas que puedan desarrollar completamente el caso. Cuando el Estado busca el castigo máximo, la Suprema Corte de Estados Unidos ha dicho que esos casos son distintos y los estándares son más altos. Esas personas merecen representación adecuada, incluyendo a todos los involucrados en un caso, no solo abogados. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta, porque creo que en algunos casos verás, como Brian Koberger, por ejemplo, que duró 2 años, y su defensa buscó excluir varias pruebas, y había un montón de pruebas en su contra de que él fue quien cometió esos asesinatos en Idaho. Y luego verás casos en los que parece que el caso de asesinato se resuelve muy rápido, en cuestión de meses. ¿Por qué existe esa diferencia entre lo que podría ser un proceso muy largo comparado con algunos que parecen ir muy rápido? Sí, creo que quizás los casos que van más rápido son aquellos en los que no ves el aviso de intención de buscar la pena de muerte, donde no están buscando el castigo capital. En una representación efectiva en un caso capital donde el Estado está buscando ese castigo, casi siempre tendrás un proceso muy largo porque hay mucha investigación que se tiene que hacer tanto para defender el cargo, presentar esas mociones para suprimir pruebas, alegar defensa propia o lo que sea necesario en ese escenario específico de los hechos. Pero también tienes que considerar toda la mitigación que está disponible para usar en nombre de tu cliente. Así que pueden ser cosas como abuso de varias generaciones o el hecho de que sufrieron un trauma craneal significativo cuando eran niños, o puede ser que estuvieron expuestos a la violencia desde una edad temprana. Eso implica recopilar pruebas, registros escolares, médicos y cualquier interacción con sistemas estatales.
Consiste en entrevistar a todos los posibles contactos, ya que podrían aportar información sobre la persona acusada de este horrible crimen. El Estado busca el peor castigo, por eso el proceso es largo. En otros casos donde no va a haber esa fase de penalización y estás argumentando, por ejemplo, que esto es defensa propia o que no lo es, ese caso puede llegar a juicio mucho antes porque no se necesita tanta investigación en esas categorías. Considero que en un caso de asesinato tomar años para alcanzar un veredicto, especialmente en uno capital, no es inusual y de hecho es bastante necesario. Y estoy seguro de que a lo largo de tu carrera te han hecho esta pregunta. Siempre que hacemos un programa en vivo sobre derecho y crimen, el público pregunta cómo se siente emocionalmente un abogado defensor penal al defender a alguien. Incluso en el caso de Andrés Jaime Magán, ves todas las pruebas en su contra por este terrible crimen. ¿Cómo te sientes emocionalmente como abogado defensor penal al tener que defender a alguien así? Gran parte de nuestro trabajo es eliminar la emoción y asegurar que el proceso no dependa de la simpatía o los sentimientos. De hecho, se les instruye a los jurados a hacer precisamente eso, a eliminar esos aspectos de las cosas. Es un proceso emocionalmente intenso para investigadores, víctimas y sus familias. Abogados que representan al Estado o al municipio que están presentando esta evidencia y tienen que mostrar fotografías difíciles y tratar temas incómodos. Como abogado defensor, mi trabajo es luchar en nombre de las personas amparadas por la Constitución sobre la cual se construye todo nuestro sistema de justicia penal. Mi trabajo es darle la mejor representación posible a alguien. Es muy emotivo desde varios ángulos, no solo para mí, sino para todos en ese proceso. Pero mucho de lo que hacemos es, de alguna manera, esterilizar y compartimentalizar cuáles son las pruebas, qué significan, y al final, tratar de responder la pregunta ¿qué se debe hacer al respecto? Andrés Magán también ha sido contactado, o detectives de otros estados se han comunicado. Sabemos de al menos 2, Wisconsin y Vermont, porque tienen casos sin resolver que siguen abiertos. Y en este momento es más bien intercambiar información para ver si él estaría involucrado en otro crimen, además del que ocurrió en Arkansas. Si él lo estuviera, y no lo ha estado, pero si fuera acusado de un caso sin resolver que ocurrió en otro estado, ¿cómo podría eso afectar el desarrollo del caso en Arkansas? Podría afectar de distintas formas, según la información factual. Uno de los sistemas de seguridad en el sistema de justicia penal es no permitir presentar evidencia de otros casos para evitar condenar a alguien por hechos ajenos al caso actual. Aunque hay excepciones, la evidencia puede ser relevante y admisible para mostrar el motivo, ausencia de error, intención o un plan común. La mayoría de las jurisdicciones tienen estatutos sobre evidencia de otros actos indebidos que podrían permitir su admisión. Es poco probable aquí, pero normalmente en casos graves de homicidio, los mejores investigadores de la jurisdicción se encargan de la investigación. Y si están haciendo su trabajo, sin duda van a investigar el pasado de esa persona. Sería relativamente poco común ver un crimen si creemos las acusaciones tal como se han presentado y como las hemos visto en los medios y en el propio documento de cargos, en este caso, que una persona así, que este sea su primer contacto violento con alguien. Eso es inusual. Sucede, pero presumiblemente querrían investigar dónde ha estado este tipo antes, por qué está en esta situación. Y de hecho hay algún crimen sin resolver allá afuera que cumpla con los mismos criterios que este crimen. Espero que los investigadores lo vean así, pero aún es pronto para saber cómo afectará su enjuiciamiento en Arkansas. Y por último, cuando ves la foto policial de Andrés Magán, tiene esa mirada amenazante y malvada en su rostro, y ha estado circulando por las redes sociales y la televisión desde su arresto. ¿Cómo puede este jurado ser imparcial cuando probablemente ya han visto esa foto policial y han escuchado mucha de la información sobre lo que se le acusa en un juicio que ha recibido tanta publicidad, un caso que ha recibido tanta publicidad?
Sí, o sea, eso entra dentro de las responsabilidades del tribunal y de los abogados en el momento en que entran al proceso del juicio. Deben saber si las personas vieron esa foto policial, cómo les afectó y si eso causa prejuicio o falta de imparcialidad. Una de las cosas que queremos preguntar a los posibles jurados es si han revisado o visto alguna cobertura mediática del caso. Eso puede ser impactante, ¿no? Personas así no deberían estar en este jurado. Existen otros jurados donde pueden cumplir su deber cívico sin involucrarse en un caso sobre el que ya tengan una opinión por haberlo leído o visto. No es raro ver una foto policial donde alguien luce enojado, angustiado o amenazante. La gente no suele arreglarse ni sonreír en fotos policiales. Estoy de acuerdo en que esa foto policial podría ser algo potencialmente perjudicial, aunque su apariencia al ser detenido podría ser relevante. Si yo lo representara, buscaría que la foto policial no se usara como evidencia. No quiero que el jurado la vea para evitar que tengan un mal sentimiento hacia mi cliente por esa evidencia. Veremos cómo evoluciona este caso. Apenas iniciamos, pero hoy se declaró inocente. Josh Tomchek, gracias por estar en Law and Crime. El gusto es mío. Que tengas un excelente día. Como Andrew McGann se declaró inocente, no volverá a la corte hasta noviembre. Eso es todo por el caso de Law and Crime. Suscríbete a nuestro canal. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.